para garantizar la ejecución en tiempo y forma de estas obras. Ahora que ya conoces más acerca del presupuesto de Nicaragua, ¿qué pensás hacer con esta información? Disfruta de Café con Vos. El segmento Sin Tapujos es patrocinado por Mi Crédito. Crecemos juntos. Sin Tapujos. 2278-4743, 2278-6747 son los teléfonos en cabina para que usted participe, y también estamos leyendo mensajería de texto en el teléfono y en el Facebook. Dice Maite Castilblanco: Luis, hoy se cumplen 10 años de haberse penalizado el aborto en Nicaragua. Seguimos indignadas, dicen por acá. Saludos a Maite, que está en sintonía. Dice, a ver, ya después le respondemos a Ana Lucía, que nos está escribiendo para una entrevista. Gracias, Ana Lucía, por estar con nosotros. Están en cabina Adelmo Sandino y Leonardo Labarca, ambos del Instituto de Estudios Estratégicos de Políticas Públicas. Y vienen a hablarnos, ellos le dan seguimiento al tema del presupuesto. Y vamos a tener las consideraciones preliminares que han hecho hasta ahora sobre el presupuesto de más de 80.000, un poquito más de 80.000 millones de córdobas que se presentó la semana pasada o la semana antepasada y que fue ampliado en la presentación que hizo el ministro de Hacienda, Iván Acosta, el pasado jueves a la Asamblea Nacional. Bienvenido a ambos. Muchas gracias, Luis. Bienvenido, Leonardo. Muchas gracias, Luis. Buen día. Bien, ¿qué es lo primero que le podemos decir a la población alrededor de este presupuesto? Que hace unos días decía el asesor presidencial que iba a ser de 90.000 millones y de repente 10.000 millones se bajaron. No sé qué pasó con Bayardo Arce, que dio una cifra primero y después salió con otra el presupuesto. Pero, ¿cuáles son las consideraciones preliminares que tienen del presupuesto presentado? Adelmo. Bien, para empezar a hablar que en efecto el presupuesto se presentó en tiempo y forma, ahora como establece la ley del régimen presupuestario, y es un presupuesto que desde nuestra consideración responde a los supuestos macroeconómicos que están planteados dentro del presupuesto. Sin embargo, pues la misma iniciativa de ley plantea algunos riesgos derivados de la economía internacional, a lo que podríamos añadirle a nivel interno los riesgos de las variables políticas que están suscitándose en estos momentos, ¿verdad? Uh-huh. De manera tal de que el gobierno prevé para el año que viene una economía estable, pero con esos riesgos en relación con cómo le pueden impactar a la economía nicaragüense el desempeño de la economía internacional. En relación con el tema del crecimiento del presupuesto de gasto, lo que nosotros observamos es que al parecer, en efecto, ahora el gobierno está presupuestando un presupuesto con un menor dinamismo, es decir, con un leve menor dinamismo en relación con los años anteriores. De hecho, el presupuesto de gasto venía creciendo a una tasa más o menos promedio de un 14%. Este año el gobierno proyecta un crecimiento del 9%, y eso lo podemos ya ir observando en algunas carteras específicas de las que vamos posteriormente a mencionar. Para decir alguna cuestión en relación con el presupuesto de ingresos, el gobierno pues espera que haya un crecimiento similar al de los años anteriores de la economía, pero sin embargo nos llama la atención que está previendo un estancamiento en el crecimiento de los ingresos fiscales en proporción al PIB. Si vos recordás, Luis, en los últimos años la carga fiscal, que no es más que los ingresos fiscales en relación, el cociente entre los ingresos fiscales y el PIB, ha venido creciendo de manera sistemática, pero este año, el año que viene, y los siguientes años, el gobierno está previendo que se va a mantener en torno al 17.3% del PIB, lo cual no necesariamente es malo, pero que es importante, que parece ser que el gobierno está llegando a un nivel en el cual se siente cómodo con esta carga fiscal. Nosotros somos de la opinión de que Nicaragua debe avanzar mucho más en relación con la captación de ingresos. Hay márgenes importantes en relación con la recaudación. Hay un gasto tributario excesivo que se expresa con el otorgamiento de exenciones y exoneraciones. Hay niveles de evasión de impuestos bastante importantes
que por lo tanto creemos de que hay todavía un margen importante para que se pueda seguir avanzando en materia de la recaudación de los impuestos. Ahora, Leonardo, hay un procedimiento previo a la presentación del presupuesto, hay pasos que se deben de dar, incluso creo meses antes de la presentación. ¿Cómo ha venido ese procedimiento? ¿Cómo se ha cumplido a cabalidad o todavía seguimos teniendo? Porque habíamos hablado en programas anteriores que había o incumplimiento o cumplimiento a medias o casi 70%, pero bueno, pues, ¿qué ha ocurrido desde entonces? ¿Se siguen con las mismas debilidades o sí, no? Bueno, el proceso en la etapa de formulación del presupuesto actualmente sigue siendo un proceso interno en el cual no se sabe de cuáles van a ser las cifras acerca del presupuesto de ingresos o de gastos hasta la fecha de presentación. Por ejemplo, nosotros, pues, sabes que hemos estado hablando acerca de las prácticas de transparencia a nivel internacional, sí, sobre el presupuesto. Entonces, una de esas recomendaciones es que se presente por lo menos un mes antes lo que debería ser más o menos la política presupuestaria. En la ley 550 habla que la política presupuestaria es la que indica cuáles van a ser los techos de gastos para cada una de las instituciones públicas. Entonces eso el Ministerio de Hacienda lo presenta más tardar el 30 de mayo. Entonces el 30 de mayo comienza un proceso de comunicación interna entre los ministerios, las instituciones que van a recibir este dinero del presupuesto con el Ministerio de Hacienda. Entonces todo esto se viene a consolidar en teoría hasta que el Ministerio de Hacienda a través del ministro presenta a la Asamblea Nacional lo que el proyecto. Hasta ahí no se sabe nada acerca del presupuesto. Es decir, desde mayo comienza un proceso que debería ser público. Sí. O sea, al menos presentar lo que es la política presupuestaria, que como te digo, es lo que se va a asignar a cada una de las instituciones públicas para que ya se venga hablando acerca de cuál va a ser el esfuerzo presupuestario del gobierno para cada uno de los sectores, sobre todo los sectores sociales. Uh-huh. Ahora, una vez que se presenta el presupuesto a la Asamblea Nacional, que en la etapa de discusión y aprobación, aquí es muy importante que haya que se amplíe la participación de los diferentes sectores, porque actualmente lo que estamos observando es que los que son consultados son las mismas instituciones públicas y algunas otras organizaciones que ONGs que, por ejemplo, tienen que ver con proyectos sociales, uh-huh, pero que no están especializadas en algún sector en particular. Incluso leía que Wilfredo Navarro decía que ni siquiera van a ser todas las instituciones públicas las que van a ser consultadas, sino algunas en las que tengan algún especial interés. Pero, tomando en cuenta esto que dice Wilfredo Navarro, ¿qué valoración tienen de la presentación del presupuesto hecha por el ministro? Porque hay cuestionamientos de diputados que le hacen tema del Consejo Supremo Electoral, que se le asigna recursos para una campaña pública que invite al voto, y hasta hace poco estábamos viendo que hasta hace poco la campaña que invita al voto, pero y siempre condicionando que los que votan son los que aman a Nicaragua y los que no votan no aman a Nicaragua. Pero bueno, pues eso es más político. Pero ¿qué tal la presentación del ministro? ¿Es satisfactoria? ¿Debería de ser un poco más amplia? ¿Debería de haber un debate mucho más profundo alrededor de esto en la Asamblea? Por supuesto, Luis. De hecho, los diputados tienen una labor fundamental, ¿verdad?, en relación con el tema de rendición de cuentas. Creemos de que en ese sentido la Asamblea tiene ese derecho y ese deber, y por supuesto el ministro debe dar respuesta satisfactoria a una serie de cuestionamientos. Nosotros también traemos una serie de preguntas que probablemente no se realizaron dentro de este proceso, uh-huh, hasta el momento, ¿verdad? Y en relación con específicamente la consulta, nosotros creemos que deberían al menos las carteras que reciben más financiamiento ser objeto de consulta en este proceso. Por ejemplo, el año pasado solamente un 15% del presupuesto de gasto fue consultado, por decirlo de una manera, en estos días en los que llegó el presupuesto a la Asamblea, y esperaríamos entonces que se supere esa meta, ¿verdad? Es decir, deberían de, por ejemplo, la ministra de Educación, el ministro o ministra de Salud, que son de las principales carteras, el Ministerio de Infraestructura, el FOMAP, etcétera, ser objeto de algunas preguntas que pueden estar relacionadas con los presupuestos de estas instituciones. Y creeríamos ahí que los diputados puedan jugar un rol más proactivo, ¿verdad? Vos mencionabas algo en relación al inicio de
que no se conocía cuál iban a ser las cifras del presupuesto 2017, e incluso escuchamos por los medios de comunicación algunos rumores en relación con algunos recortes presupuestarios, pero eso no debería de suceder si el presupuesto pudiera estar disponible antes de que llegara a la Asamblea Nacional. Al menos el proyecto que es presentado al presidente de la República, que eso es tan normal en otros países, ¿verdad? Y en países de Centroamérica también, ¿no? De hecho, son buenas prácticas internacionales que los países han venido cumpliendo y han venido en pro de la mejorando. transparencia y de que el ciudadano esté más informado sobre su presupuesto. Sí, es correcto. Entonces nosotros siempre llamamos la atención en relación con este tema porque si observamos el tiempo que tiene el presupuesto para transitar a través de los mecanismos de la Asamblea Nacional es bastante reducido, ¿verdad? Entonces por eso es que es importante que la población pueda tener acceso a esta información de manera anticipada, incluso los mismos diputados, para que ellos puedan hacer una mejor labor de fiscalización. Vamos a ir a una pausa comercial. Leonardo, Adelmo, amigos que nos escuchan, que nos ven a través del Facebook. Cuando volvamos, hay déficit, hay superávit. ¿Cómo se puede, de dónde sale el déficit? Ahora entiendo que antes era de 5.000 millones, ahora andamos por 9.000, creo yo, millones. ¿De dónde salió semejante? Esos 4.000 millones, ¿de dónde salieron? Vamos a estar conversando de esto y más, pero luego de la pausa comercial. Disfruta de Café con Vos. Presentamos Payphone, una novedosa forma de pago en una nueva aplicación gratuita que podrás utilizar desde cualquier smartphone para comprar y pagar con tus tarjetas de crédito y débito en comercios afiliados sin la necesidad del plástico. Descarga el app Payphone y registra tus tarjetas de crédito y débito para realizar tus pagos. Fácil, cómodo y seguro. Tranquilo, estás con Banpro. Móntate la promo más tuani de Nevax. Gánate un automóvil y 2 motocicletas, solamente activando el código que viene en los empaques de Nevax al número 100 desde tu Claro. También participa por recargas de tiempo aire Claro. Además, presenta el sticker que viene en el empaque Nevax y recibí un 2x1 en entradas al cine. Móntate la promo más tuani de Nevax. En Radio Universidad somos Información, deportes, cultura, medio ambiente. música y entretenimiento. 99.5 y 102.3 FM. Radio Universidad, 32 años, siempre joven. Disfruta de Café con Vos. Acá estamos de regreso, amigos que nos ven y que nos escuchan, conversando con Adelmo Sandino y Leonardo Labarca del Instituto de Estudios Estratégicos de Políticas Públicas. Análisis del presupuesto general de la República. En las preliminares ya se ha presentado. Hay un déficit, les decía, ¿verdad? Pero antes hay mensajes en texto y mensajes en Facebook. Quiero que ustedes los escuchen porque nuestros amigos que nos están viendo y escuchando están inquietos. Dice Enrique de Arbele Orozco, dice: el gobierno está apretando mucho a las empresas desde la DGI y la DGA. Por ejemplo, en la DGA todo te lo colocan como duda de valor con error a clasificación aduanera. La DGI te bloquea la solvencia fiscal y no te avisa luego cuando te das cuenta. Te piden una serie de documentos que son prácticamente una auditoría. Eso nos afecta seriamente, todo por cobrarte más. Saludos, dice, buen programa, saludos desde Oklahoma, dice Miguel Pastrana, gracias por estar con nosotros. ¿Tiene algún comentario sobre la DGI y la DGA? Bueno, nosotros siempre hemos sido de la idea de que las instituciones recaudadoras de impuestos deben de facilitarle el camino al contribuyente. Y en ese sentido, en la medida que el sistema tributario sea más comprensible, más sencillo, menos burocrático, en ese sentido se van a tener ganancias en relación con la recaudación de impuestos. Y dicho sea de paso, mencionar, por ejemplo, que en el caso de los ingresos, el gobierno está previendo prácticamente mantener los mismos niveles de recaudación en relación con el IVA. Hay un indicador que nos muestra cuáles son los niveles de cumplimiento o de evasión de este impuesto. Y nos encontramos básicamente con el proyecto de presupuesto 2017. El gobierno básicamente va a estar realizando muy pocos esfuerzos por atacar el tema de la evasión de impuestos.
lo que deja un hueco recaudatorio de aproximadamente 8.447 millones de córdobas. Es decir, esto es equivalente al 2% del PIB, 2%. Que nosotros estimamos podría traducirse en evasión fiscal, en el caso del IVA en particular. Entonces hay mucho trabajo por hacer, a pesar de que se están haciendo varios esfuerzos para mejorar las administraciones de renta, pero los temas torales en relación con la recaudación de los ingresos, todavía hay mucho camino, ¿verdad?, por recorrer. Hay esta llamada en el 2278-4743, 2278-6747. Vamos a ver qué nos dice el amigo o la amiga que está en el teléfono. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Buenos días. Quisiera saber qué habla el presupuesto sobre las exoneraciones que se iban a eliminar para este periodo. ¿Seguirá obviando todavía la recomendación del Fondo Monetario Internacional de revisar esto? Gracias. Gracias por su llamada. Importantísimo el tema que toca el amigo, porque estamos hablando, no sé si me equivoco, de unos entre 800 y 1.000 millones de dólares, Bueno, en relación en exoneraciones al sector privado. Fíjate que la última estimación que hay en relación al tema de las exenciones y exoneraciones ubica en el gasto tributario en 9% del PIB. Ese es un monto relativamente importante, ¿verdad? Y en relación con otros países de la región. Yo hablaba del tema del IVA, pero también hay evasión en el tema del IR, que es algo menor, pero sin embargo en la iniciativa de ley no observamos una política específica para el tema de las exoneraciones y exenciones. Por tanto, se puede asumir que se mantiene tal como está. Fíjate que tenemos información de que el gobierno está preparando una reforma tributaria que podría aprobarse en el primer trimestre del año que viene. Sin embargo, desconocemos el contenido de esta reforma y en realidad nosotros creeríamos de que avanzar en este tema de la reducción, del desmantelamiento de las exenciones y exoneraciones debe ser un tema de agenda, un tema de agenda permanente para Pero además este país. debe ser un tema de conciencia entre el sector privado, que es aliado del gobierno por ley constitucional, y tener un poquito más de conciencia, diría yo, en ese sentido, porque Nicaragua es de los países que están en la desigualdad, estamos en esos niveles de desigualdad enormes, y tiene que ver mucho con cuánto el sector privado tiene la responsabilidad de pagar los impuestos que tiene que pagar. Es correcto. De hecho, las recomendaciones internacionales en torno a este tema establecen de que en primera instancia se debe de hacer una valoración o una evaluación de cuáles son los costos y beneficios de mantener este sistema oneroso de exenciones y exoneraciones. Cuestión que, sin embargo, el gobierno a la fecha no ha realizado, o al menos no lo ha hecho público. Entendemos de que recibe asistencia técnica del Fondo Monetario Internacional al respecto. Y que ha hecho recomendaciones del fondo públicas, que lo acaba de mencionar el amigo que llamó. Sí, es correcto. Pero sin embargo esperaríamos que haya mucho más transparencia. De hecho, en la misma ley de concertación se establece que el Ministerio de Hacienda debe publicar un informe donde diga con nombre y apellido a quién le está otorgando estos beneficios fiscales, pero hasta la fecha no se ha hecho. Leonardo, déficit, superávit, les decía hace un momento, antes estábamos con un déficit de 5.000 millones, andamos arriba de los 7.000, ya decía 9.000, pero son como 7.000 millones. ¿De dónde salieron esos 2.000 millones extra, verdad, de déficit, y cómo o en qué se enfoca el presupuesto para tratar de ir cerrando esa brecha, no que se amplíe, más bien que se cierre? Mira, solo quería tomar una cosita sobre la parte de la discusión. Mira, además de que lo que mencionaba Delmo, que solo se discute con instituciones públicas, es necesario que haya una discusión de manera, o que haya un análisis independiente, es decir, organizaciones que trabajen, que analicen el presupuesto, puedan discutir en la o sea, incorporar otros actores más allá de los diputados y las instituciones seleccionadas, porque ahora son seleccionadas unas cuantas, dice Wilfredo Navarro. O sea, debería haber una discusión con organismos y con centros que trabajan también en el tema económico, el tema presupuestario. Porque lo que van a hacer ellos es dar análisis independiente. Ahora, tomamos la parte de la Dirección de Análisis y Seguimiento al Gasto Público de la Asamblea Nacional, pero esta dirección o esta oficina no brinda eso, no hace público esos análisis. Entonces es necesario también que si ellos realizan análisis, que según el presupuesto hacen análisis, reflejan que tienen metas, elaboración de varios números de análisis al año, es necesario que ellos lo publiquen para que también la población conozca unos análisis del presupuesto que no sean los del Ejecutivo. Ahora, en cuanto al presupuesto de gastos,
nosotros siempre hemos mencionado que es necesario que enfoquemos más en la parte del gasto social. Realmente el presupuesto, como mencionaba Adelmo al inicio, aumenta un 9%, 9.04% respecto a lo modificado el año pasado con la reforma, y sin embargo vemos que las instituciones que tienen mayores cambios, mayores variaciones porcentuales, por ejemplo, es uno, el Consejo Supremo Electoral, por el asunto de los reembolsos a las elecciones, también por el asunto de la organización de las elecciones municipales en 2017, luego está el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que también el año pasado, este año con la reforma se dio un aumento significativo, luego la Policía Nacional, 14%, el Ministerio de Gobernación, 12%. Nuestra Energía y Minas ahí, que decía que estaban pidiendo máquinas para hacer ejercicio, también. No sé. Sí, el Ministerio de Energía y Minas aumenta un 7.34%, el Ministerio de Salud 9.81% y el Ministerio de Educación 8.83%. Ahora, el gobierno o el presupuesto presentado por el ministro de Hacienda habla de más del 33% destinado al gasto social. Es decir, eso se lo traga en gran parte el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, que son áreas sensibles y que uno dice, bueno, pues por lo menos una gran parte del presupuesto se está destinando para esos sectores. Esto ustedes lo califican de la misma forma, y además de eso, las áreas que se están priorizando en estos sectores, ¿son las indicadas o son los que están demandando en realidad, o son las que se deberían de darles mayor preponderancia en el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación? Mira, como te dije, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud reciben aumentos del 8% más o menos, y sin embargo lo que estamos viendo ahorita es que del tamaño del pastel del presupuesto se está reduciendo en unos pequeños porcentajes el presupuesto para salud y para educación en total, que tiene que ver con el Ministerio de Educación, Universidad y Educación Técnica, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el cálculo que el año pasado, las proyecciones, para 2016, las proyecciones es que sea salud 17.57% y educación 23.24%. Sin embargo, para 2017 se proyecta que educación baje a 23% del total del gasto. Entonces, no estamos manteniendo ese esfuerzo presupuestario para que la parte de salud sea siendo igual o se amplíe, ¿no? Sino que es como un aumento por inercia del presupuesto, lo que se está aumentando para educación y para salud. Ahora, en educación estamos viendo que hay un recorte para educación secundaria. Por ejemplo, pasa de 12.07% del total del presupuesto a educación, se reduce al 10.15%. O sea, cuando se pones a revisar realmente los gastos y el destino de la plata, te das cuenta que hay más bien reducciones en áreas sensibles y específicas. Sí. Vamos a ver qué dice el amigo o la amiga que está en el teléfono. ¿Aló? Aló, buenos días, Luis. Sí. Te habla el procurador laboral. Doctor. Muy interesante la exposición de tus dos invitados. Saludes a ellos, saludes a vos también. Luis, efectivamente, ellos tocaron un tema muy importante que tiene que ver con las exoneraciones. Y ellos hacían referencia de que el Fondo Monetario habla de que se debe de reducir o quitarse esas exoneraciones. Siempre lo he dicho y lo he sostenido y te lo he en reiterados programas, he dicho que el COSER recibe 1.200 millones de dólares en exoneraciones y dispensa a la DGI. Entonces vemos que el pastel que recibe la empresa privada es serio y es grande. Y he dicho, hombre, no estoy en contra de las exoneraciones, pero por lo menos el 50% que se lo den en salario a los trabajadores, hombre. Buen día, Luis, y éxito, seguir cosechando más éxito. Gracias por su llamada, amigos. ¿Comentarios? Sí, es correcto el planteamiento. En realidad, cuando algunos diputados hacen referencia hacia dónde se está destinando el gasto social, nosotros siempre decimos de que no es lo mismo un presupuesto de 2.500 millones de dólares que un presupuesto que duplica esa cantidad, pues unos 4.000 o 5.000 millones de dólares, llevando en dólares. Sí. Exacto, entonces las proporciones que significaría destinarle a educación y salud serían mucho mayores en términos de la cantidad de recursos.
Pero sí podemos mencionar que en efecto los gastos se están dirigiendo más a estas áreas, con el presupuesto pequeño que relativamente tenemos en la actualidad, que no necesariamente responde a las necesidades de desarrollo. En relación con el tema del déficit, para no dejarlo sobre la mesa sin mencionar, bueno, tenemos ingresos fiscales de 72.804 millones. Una pausita nada más, porque tengo un amigo en el teléfono, no quiero que el teléfono se me va a gastar. Pues, no me va a responder. ¿Aló? Sí, buenos días. Estaba esperando el momento para garantizar la cobertura del agua, luz y otros servicios importantes. Dado que este año, el 2016, se cerraron todos los ALBA, ¿cómo irán a hacer entonces con los fondos que se recibían de Venezuela para todos los programas sociales que se aperturaron con estos fondos que se recibían y qué beneficios podemos obtener desde Nicaragua? Muchas gracias. Gracias por su llamada. Financiamiento, ya vamos a hablar de financiamiento. Muy buena pregunta. Bueno, entonces tenemos un gasto de 80.008 millones generándose un déficit de 7.203 millones. Bueno, este déficit se cubre con colocaciones de bonos del Ministerio de Hacienda, préstamos externos y también donaciones, que todavía siguen siendo importantes para mantener algunos gastos presupuestarios y principalmente en las áreas sociales. En relación con lo que mencionaba, es que hay un crecimiento porque está expresado en fondos corrientes y por efecto del deslizamiento de la moneda, etcétera, viene creciendo, pero en realidad está más asociado al gasto electoral de los recursos que ya mencionaba Leonardo y lo relacionado a la elección del exactamente. El financiamiento del presupuesto también nos llamó, decía realmente no hay ALBA, no hay petrodólares. Se está transfiriendo vía de endeudamiento a Caruna, ¿verdad? Por la entrega, en todo caso, de algunos paquetes alimenticios. Estamos haciendo algún tipo de transferencia a estas empresas privadas. Por otro lado, también Petronic, que es una de las instituciones que está dentro de este esquema de cooperación venezolana, está reportando un presupuesto de transferencias por un monto de 452 millones, pero de los cuales únicamente solo está transfiriendo el gobierno central 55 millones. ¿Hacia dónde van los 400 millones de córdobas que Petronic espera transferir el año que viene? Y por otro lado también hay otros datos, hay otra información en relación con algunos aportes que el gobierno hace y contribuciones a organismos internacionales. Recordemos de que el BID, el BESIE, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento son de las instituciones internacionales que más apoyan a Nicaragua en materia de donaciones y préstamos, y que el gobierno anualmente hace algún aporte a estas instituciones. Sin embargo, entre el 2012 y el 2017,
el gobierno estaría acumulando pagos por un monto de 768 millones de Córdoba para el Banco del Alba, pero nosotros nos preguntamos qué beneficio recibe Nicaragua del Banco del Alba. Es decir, acá hay una pregunta y se las dejo en el texto, porque dice, ¿y qué sucede con los ingresos del Banisa y todos los beneficios que a través de PDVSA se han recibido? ¿De qué manera se están canalizando? Pregunta la gente que nos está escuchando. Dice, buenos días, ¿hay algún dato específico del presupuesto de 2017 sobre asignación para la Dirección de Seguridad Personal de la Policía Nacional en este país? Hasta el que cargue el carrito del supermercado familiar de un expresidente, hay un policía disponible y no para atender denuncias de la ciudadanía. Esa es buena pregunta. Sí, bien, lamentablemente no hay el nivel de detalle, ¿verdad?, para saber cómo está invirtiendo una institución como la Policía Nacional estos gastos, que son cuestiones bastante más específicas. Pero en relación con el tema de el retorno, lo del ALBA, por ejemplo, lo del banco, mencionaba vos, que tiene que ver con la pregunta, ¿qué ganamos al final con eso? Sí, al final ahí vemos nuevamente que hay un foco de opacidad, ¿verdad? No se explica qué retribución está recibiendo a cambio Nicaragua, específicamente por dar sus aportes a este banco. Y por otro lado, con el tema del impacto de la cooperación venezolana, lo que nosotros hemos visto es que se han reducido de manera importante los flujos de cooperación. No obstante, la deuda ha venido incrementando de manera importante. Sobre la pregunta de la protección de los policías hacia las personas. De hecho, hay un programa que se llama Protección de Personalidad en el presupuesto de la policía. Y ¿cuánto se gasta en eso? Y si haces la comparación entre lo que dirige la policía de seguridad vial, que es una problemática actualmente, y este programa, ves que, por ejemplo, 1.66% del gasto de la Policía Nacional se dirige a seguridad vial, mientras que el 5.23% va para esta protección de personalidad. Perdón, de nuevo, 1.66% es lo proyectado vial para 2017. Para seguridad y vial. 5.23% para protección de personalidades. Para andar del gasto total de la policía. Sí. Para andar cuidando a ministros, para el presidente, para el presidente de poderes del Estado, para andar el carrito en el supermercado, para andarles poniendo la sombrilla y que no se asoleen, para eso es verdad. Digo, porque lo hemos visto, lo menciono de esta forma porque lo hemos visto en las fotografías de Facebook, en las fotografías de los medios de comunicación, que andan haciendo los de seguridad personal de la policía. Entonces, la gente pregunta casualmente si el presupuesto se corresponde con las necesidades inmediatas de la población. Y así vemos varios casos en los que se prefiere dar mayor gasto a otras instituciones que no son tan beneficiosas para la población. Entonces es necesario preguntarse por qué estas decisiones se toman y por qué no se está dando más dinero en educación. Necesitamos más dinero en educación. Más seguridad vial. Más seguridad vial. O sea, voltearlo. 1.26 para la seguridad personal y el 5 punto y pico para seguridad vial. Sin un problema. Tenemos más de 600 muertos a estas alturas. Entonces realmente es contradictorio. Pues les agradezco, el tiempo se nos ha acabado. Vamos a estar con Adelmo y con Leonardo la próxima semana, el próximo miércoles, así que les dejo sus comentarios pues para que se despidan de la audiencia. Únicamente decirle hacer el llamado a la población que estén atentas pues a este proceso de consulta que se está llevando en la Asamblea Nacional en relación a la iniciativa de ley de presupuesto, y que nosotros pues estaremos también en próximas ediciones hablando con más detalle con algunos presupuestos relacionados a los ministerios. Leonardo. Sí, es necesario ampliar la participación y la discusión en la Asamblea, como decía Adelmo, y solo un anuncio, que vamos a tener una conferencia hoy a las 10 de la mañana. Esa te la voy a cobrar ya. para dar algunos datos sobre el presupuesto. Gracias, Leonardo Labarca, Adelmo Sandino del IE, por habernos acompañado.